Conforme la sociedad va adquiriendo un mayor grado de desarrollo cultural, social y económico, su actitud hacia el consumo también se modifica, estando presente una respuesta informada, crítica y en la actualidad más ética. Para hablarnos en Mirada al Consumo sobre el consumo ético nos acompaña Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Yo muy bien. A mí me alimentan estos temas. Es una pasión que me acompaña desde hace muchos años. Vamos a ver si logramos que nuestros escuchantes se interesen por el tema del consumo ético. Cuando hablamos de consumo, Héctor, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es? Es algo que poca gente se plantea, pero es justo el extremo de todo el sistema económico. Es una de sus partes, y además una parte con un gran poder, porque realmente no habría economía si no hubiese consumo. Entonces, imagínate todas las consecuencias sociales, medioambientales, psicológicas, críticas que puede tener un poco el reconocimiento de esto. El consumo es como el talón de Aquiles del sistema. Se necesita nuestro dinero para que funcione toda la economía. Y aparte de satisfacer nuestras necesidades, el consumo, digamos que la gracia que tiene es que el dinero que empleamos para comprar, ese dinero se convierte en la fuente de financiación de casi todo lo que ocurre en el mundo. ¿Se pueden establecer diferencias significativas o límites entre el consumo y el consumismo? Sí, y empezamos a recordar un poco la pirámide de Maslow, pues hay una serie de necesidades básicas y razonables que tienen que ver con la vida buena. Luego hay necesidades de trascendencia que realmente no se satisfacen con el consumo, pero lo que son las necesidades que solo se pueden satisfacer con consumo, ahí habría que diferenciar entre lo que es, como decía, imprescindible o lo que se le añade el sesgo cultural de la apariencia, del querer representar ante los demás un nivel u otro. Ahí el consumo se convierte en algo cultural más que en una necesidad. Y entonces ahí es donde podemos diferenciar entre el consumo mínimo que es necesario en una gran parte de la población planetaria que no es capaz de satisfacer y luego un exceso de consumo, consumismo, en el cual digamos que las capas de la sociedad más pudientes o que nos encontramos en mejor situación dentro del planeta, llevamos un poco al abuso y al exceso. Si hablamos, Héctor, o hacemos referencia a una breve historia, en el siglo pasado, las últimas décadas, el consumo se establecía más bien relacionado con factores como la familia, la felicidad, el sexo. Era una respuesta hedonista e individual, ¿no? Al menos el hiperconsumo siente que tiene una gran carga hedonista. De hecho, el sujeto social que se ha ido creando a lo largo del siglo tiene que ver precisamente con ese individualismo que se ha entronizado y en el cual el consumidor sí que le da una gran importancia a lo que es el placer a la hora de consumir. Un placer en su justa medida pues es comprensible, un placer exacerbado pues nos puede llevar a donde nos está llevando. Vivimos una sociedad, por lo menos las capas más ricas del planeta, están consumiendo a un ritmo que el planeta no puede resistir. ¿Qué pasa cuando esa búsqueda de placer se vuelve en contra de los límites planetarios? El capitalismo ha conseguido que la ética, la conciencia, la moral, la crítica, la justicia se compra y se venda, ¿no? Es un callejón muy peligroso. Es lo que llaman también el capitalismo verde, que realmente no nos va a solucionar un poco el meollo socioambiental en el que nos hemos metido. Tratar de resolverlo todo con economía, con mercantilización y consumo tampoco es el camino. Los grandes cambios que necesita el planeta tienen que ver con la colectivización, con la democracia real, con el trabajar en sociedad. Y el consumo consciente aquí sí puede tomar su lugar y un lugar ético, pero no es un consumo entendido como que a través de fabricar maravillosos productos verdes lo vamos a resolver todo, sino es entender muchas más cosas. Un consumo consciente, transformador, consumo ético, pues tiene en cuenta factores como el consumir menos, como el satisfacer las necesidades con relaciones personales o con experiencias, tiene que ver con la compra ética, y ahí podríamos profundizar mucho. Sí, ¿no? Luego iremos a las características de ese consumo ético. Habitualmente en los medios de comunicación se establecen diferentes aparentes tipos distintos de consumo. Se hace referencia al consumo ético, consciente, como tú dices, crítico, responsable, globalizado, combativo. ¿Qué diferencias existen o qué elementos en común hay entre todos estos tipos de consumo? Casi todo lo que hemos estado comentando yo casi lo asociaría a sinónimos. Se ha dado en llamar de muchas maneras diferentes. El consumo ético, consumo responsable, consumo ecológico, consumo solidario, son casi términos que hacen referencia a convertir el consumo como un acto político, de tal manera que cuando el consumidor va a comprar ya eso no piensa en su comodidad, rapidez, beneficio y precio, sino que piensa también en lo que puede hacer capaz su dinero, ¿no? Las historias que se generan detrás de lo que compra, lo que es capaz de hacer su dinero. Un consumo consciente o ético lo que considera es que yo a la hora de comprar no solo voy a pensar en mí,
sino que voy a pensar en el bien común. Voy a pensar qué tipo de empresas apoyo, si las empresas a las que apoyo se preocupan por el trabajador, por el medio ambiente, por el bienestar animal, por la salud, por los valores, por la cooperación. Entonces el consumo, en ese sentido, se convierte, como decía, en una herramienta política en la cual yo ya no solo compro pensando en mí, sino compro pensando en el planeta. Entonces vamos a hablar, si te parece, de las características de ese consumo ético que estamos haciendo referencia. Una de ellas sería que el consumidor toma conciencia de su poder como consumidor, ¿no? Exactamente. Fíjate qué sencillo, y esto se ha discutido mucho en facultades de economía, aunque también a veces no se termina de creer, pero sí que hay bastante de verdad en decir que la demanda tiene capacidad de generar la oferta. En la medida que nosotros, los consumidores, demandamos un tipo de productos, como las empresas actualmente están muy preocupadas de conocer nuestras necesidades y deseos, de alguna manera le estamos mandando un mensaje de decir, bueno, vamos a cambiar la manera de confeccionar, de fabricar, de extraer materia, de relacionarnos con los trabajadores. Y ahí el consumidor, a través de la demanda, sí que puede dar la oportunidad que se genere una oferta ecosocial. De hecho, el consumo tiene el poder de convertirse, como decía al principio, en el talón de Aquiles de la economía. Para que funcione toda la economía se necesita consumir. Pero ¿qué pasaría si a la hora de consumir lo hiciéramos pensando en conceptos como la ecología, como la igualdad, como la solidaridad, como el bienestar animal? Porque como consumidores realmente nos convertiríamos en actores, no solo percibir y recibir, sino en actores. Esto es lo que se ha llamado el voto económico, porque nosotros todavía pensamos que cada 4 años votamos un cheque en blanco, nos van a dirigir ciertos gobernantes, pero pocas personas piensan que cada vez que vamos a comprar, nuestro dinero se convierte en un voto real, porque yo con mi dinero estoy apoyando las políticas de una empresa o de otra. Yo llamo el activismo del instante, porque es una manera de practicar el activismo que no necesita consenso ni organización, sino que prácticamente desde el principio cualquier persona, con la gran oferta que hay actualmente, puede practicar este tipo de consumo. Entonces, Héctor, en este tipo de consumo, el consumo ético, hay un pensamiento crítico, evidentemente, y se busca los beneficios comunitarios y justos, ¿no? Exactamente, que en los ámbitos familiares ni nos planteamos, por la ley del mercado y el paradigma que hay en el imaginario popular, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a obtener el máximo beneficio de una mercancía a cambio del coste mínimo. Que alguien desde el punto de vista de la ética podría casi mencionar como algo egoísta, es algo que jamás practicaríamos en nuestra familia. Esto de buscar el máximo beneficio al mínimo coste, y sin embargo en el mercado esto está instaurado, hasta el punto que las empresas, en su competencia tan monstruosa, pues lo practican. Incluso los propios consumidores, que siempre vamos buscando lo más barato, pues también nos dejamos llevar por esas inercias. Entonces, tú imagínate el poder de millones de consumidores decidiendo consumir de otra manera, apoyando la agricultura ecológica, por ejemplo, el comercio justo, las economías colaborativas, la banca ética o las cooperativas de energías renovables, que en nuestro país ya creo que estamos casi cerca alrededor de los 100.000 clientes. Entonces, están pasando muchas cosas que nos permiten tener esperanza de que realmente podemos cambiar el mundo. Entonces, interpreto por tus palabras que evidentemente hay una soberanía del consumidor y que distingue entre necesidades reales o impuestas. La soberanía del consumidor a veces no es tal. Para que se pueda practicar el consumo ético, necesitamos no solo valores de base, además esto Albert Viñals, un psicólogo del consumo de la Universidad de Barcelona, en su tesis lo defendió. Quiero decir, al final los valores son muy importantes y se ha demostrado que con valores y sensibilidad realmente podemos acercarnos a este tipo de consumo, pero también es necesario tener información que no siempre se tiene, y ahí yo creo que está el trabajo de los educadores ambientales, como yo, por ejemplo, que tengo una página que lleva mi nombre y en la cual ofrezco materiales gratuitos, materiales gráficos e ilustrados para poder explicar estos temas a veces complejos. Y luego están tener opciones. Tú puedes practicar el reciclaje si tienes contenedores con las basuras separadas. Si no los tienes, no lo puedes hacer. Puedes coger transporte público si tienes un transporte público suficientemente maduro. Y ahí es donde el consumo, en el caso de las opciones, sí que depende de la acción de colectivos sociales que trabajen por cambiar un poco las estructuras y también de la legislación a favor por parte de los estados. Con lo cual la soberanía se consigue cuando realmente se une todo esto, ¿no? Valores, información y opciones. Lo que sí es cierto es que este tipo de consumo implica a toda nuestra vida. Eso es lo fascinante. Alguien podría pensar, qué complicado es todo esto, ahora prestar atención a tantas cosas. Practicar el consumo consciente, yo lo llevo practicando 18 años. No es más difícil que sacarse el carnet de conducir o el graduado escolar. Es más, a lo mejor las resistencias que tengamos a pensar que no tenemos por qué complicarnos la vida por lo que es el bien común, sino solo por lo que es realizar nuestra vida profesional y personal. Pero yo digo que el consumo consciente no es tan difícil cuando se tienen las herramientas
con la información ordenada y con la reflexión suficiente. Y bueno, eso es lo que yo llevo ya años trabajando, que tengo también el canal YouTube, participo en ferias aquí en Valencia, doy charlas, voy por colegios y entonces precisamente me dedico a facilitar todo eso para que no se vea como algo imposible. Otro elemento quizás a destacar será que genera pertenencia a un colectivo. Por ejemplo, las cooperativas de consumidores ecológicos son un ejemplo paradigmático en este sentido. Personas que quieren acercarse a un producto agrícola, a la agricultura ecológica, conocer a los agricultores, saber que están apoyando a pequeños agricultores y locales. Y entonces las cooperativas son un fenómeno, por ejemplo, en el caso de la alimentación, que sí que aglutina ese sentir de sentirte parte de un colectivo, por poner un ejemplo. Luego hay cooperativas de muchos tipos, como mencioné, las renovables, o simplemente el hecho de saber que tú estás practicando otro tipo de consumo, ya de alguna manera imaginariamente te une a los miles de personas que lo están haciendo. Aquí en España esto va también en auge, va subiendo. Por ejemplo, en el año 2015 el comercio justo, no sé si facturaron 35 millones de euros. La banca ética, por ejemplo, ya aglutina alrededor de 200.000 clientes. Entonces, es difícil no sentirte parte de algo más si imaginas que no eres el único. Como decía John Lennon, no soy el único que sueña. Pues en este caso ya no somos pocos los que realmente creemos que esto de la ecología, la solidaridad, el bienestar animal, todo esto se puede poner en práctica también a través del consumo y no solo con palabras, porque el consumo es algo que practicamos todos los días. Imagina el poder que tiene eso. Se trataría de consumir menos, pero también apostando por otro tipo de estilo de vida, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, más relaciones sociales, etcétera, ¿no? Efectivamente, el consumo consciente no es una religión, no es algo que yo me dedique a consumir y se acabó mi vida, no. Eso es una consecuencia de querer practicar la solidaridad y la ecología aplicadas a las compras o al consumo. Va asociado siempre a otros estilos de vida. Normalmente la persona que se preocupa por cosas más esenciales, por el contacto con la naturaleza, consigo mismo, con las personas, son personas que necesitan consumir menos, que es una clave muy importante. El consumo consciente no es elegir productos éticamente perfectos, sino satisfacer las necesidades de otra manera, consumir menos, porque un planeta como el que tenemos tan sobreexplotado, y por ejemplo el tema del petróleo es un tema que lo tenemos amenazante, porque en cuestión de lustros, estamos hablando de muy poco tiempo, el petróleo barato va a empezar a decaer, igual que minerales como el cobre, el oro y la plata, también vamos a conocer el pico, la cima de la producción de estos minerales en cuestión de pocos años, y esto nos tiene que hacer pensar que un consumo consciente, aparte de compras o satisfacción, es también una cuestión de cantidad. Un planeta sobreexplotado como el nuestro necesita extraer menos recursos. Y eso, en definitiva, ¿dónde acaba, Enrique? Pues es lo que acabamos consumiendo nosotros, los consumidores. Otro elemento a destacar, Héctor, es la reutilización y el no tirar. Y la reutilización, pues es algo que yo sí que te podría un poco aportar. Por conocer más el tema es, por ejemplo, la economía colaborativa, que es un ejemplo de reutilización con sus máximas consecuencias, que es en vez de fabricar cosas nuevas, la gente comparte casas o comparte desplazamientos en coche, y a través de la economía colaborativa se está generando una cultura de, en vez de fabricar cosas nuevas, es aprovechar lo que hay y darle el máximo uso posible, donde el uso tiene una gran importancia frente al poseer. Un escenario futuro al que nos vamos a dirigir, menos disponibilidad de energía barata y menos disponibilidad de recursos minerales, incluso del suelo. Yo creo que es muy interesante empezar a pensar en términos de reutilización. Y yo creo que el futuro está en la reutilización. Vamos a hablar, si te parece, Héctor, de aspectos negativos que tiene o puede tener este consumo consciente o consumo ético. Uno puede ser que es más caro. El tema de más caro lleva a un debate que es mucho más profundo. Si lo simplificamos en más caro o más barato, parece que el debate se acaba y ya tenemos la crítica hecha. Pero cuando entendemos que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que es de los pocos sectores que este tipo de consumo puede ser un poco más caro y no excesivamente, yo hablaría de precios justos, no precios caros, se entiende, si estás absorbiendo los costes medioambientales que la agricultura convencional no absorbe, pues es lógico que valga un poco más. Quiero decir, si tú empleas más mano de obra en la agricultura ecológica porque estás sustituyendo todos los productos químicos por una mayor atención al paisaje, es normal también que suba. Si tú mantienes, por ejemplo, una lechuga en el campo mucho más tiempo que en la agricultura intensiva, pues es normal que dure más. La demanda es mucho más pequeña, a lo mejor con economías, agricultura ecológica de mayor escala, pues también se bajarían los precios. Pero sobre todo lo importante es que la agricultura ecológica, que es el producto paradigmático que lleva siempre estos debates, está internalizando y evitando los costes medioambientales que simplemente
En la convencional acabamos desechando. La convencional contamina impunemente. Entonces es más barato contaminar que cuidar. Yo he hecho un estudio hace poco en el cual comparaba los precios y me salió sorprendente porque comprando a granel productos ecológicos y con una dieta muy pobre en carne, que es una dieta mucho más asequible para el planeta, y eso podríamos hablar largamente, se pueden adquirir productos ecológicos a precios realmente aceptables. Entonces habría mucho que hablar. Aparte que comercio justo puede ser un poquitín más caro, no demasiado. Yo compro café de comercio justo, gastarme a lo mejor unos céntimos más o pongamos €1 no es algo que me vaya a arruinar y que sin embargo sí que está en una oportunidad de desarrollo a productores del sur. La mayor parte de las áreas de la economía tocadas por el consumo consciente son hasta más baratas. Dime, Enrique, si un producto de segunda mano es más caro o más barato que uno de recién fabricado. Si es más barato tener un coche o ir en transporte público. Se hace incluso más barato el consumo consciente en ciertos sectores. ¿Este tipo de consumo ético consciente requiere más tiempo para llevarlo a la práctica? Depende. Si tienes la información estructurada, como yo me he pasado años haciendo, no lleva más tiempo. Es cuestión de organización. Lleva más tiempo cuando todo te pilla de nuevas y tienes que buscar nuevos sitios donde ir a comprar, o tienes que cambiar tu cesta de la compra porque las inercias son muy fuertes y estás acostumbrado a hacerlo de cierta manera, pero una vez que te acostumbras es algo que se integra un poco en la gestión normal. Es más, un consumo consciente que se caracteriza por consumir menos, lo que te ahorras hasta tiempo, porque no estás obsesionado con cambiarte de ropa cada 2x3, ni cambiarte de móvil cada 2x3, ni cambiar la televisión cada 2x3, sino que realmente vives una vida mucho más frugal, que presta más atención a cosas que no tienen que ver con el consumo, con lo cual hasta diría que incluso puede llegar a consumir menos tiempo. Yo he hablado de consumo consciente desde niños hasta personas mayores. Esto es una cuestión de educación ambiental. Si estás metido en este sector y lo trabajas, o en el sector de ONGs, las ONGs han trabajado muchísimo el consumo consciente desde hace muchos años, no es difícil de entender. Es simplemente que alguien te explique cuáles son las opciones, cómo puedes gestionar las emociones, porque salen muchas emociones, ¿no? Ay, yo me siento agobiado, me siento deprimido, qué ansiedad, ¿cómo voy a poder hacerlo todo? Yo no tengo la culpa. Esto es una cosa que mueve muchas emociones. Pero gestionar de la manera adecuada es hiper sencillo. Sobre todo hay que ser muy humildes y no vivir esto como una carga, sino como algo liberador, como un disfrute. Yo digo que si el consumo consciente no lo vas a practicar disfrutando de una manera tranquila y asociado a estilos de vida más ecosociales, entonces no merece la pena. Tiene que ser algo integrado y llevado con sentido común, no de manera fundamentalista. Finalmente, Héctor, ¿qué preguntas se debería formular el consumidor para comprar un producto o adquirir algún tipo de servicio? Las preguntas que tendría que hacer es si lo que voy a comprar primero lo necesito, segundo, si tengo otra manera de resolver la necesidad que no sea con consumo, porque a veces necesidades se pueden resolver de otras maneras diferentes, que no tienen que ir con el materialismo, con la compra de cosas. Y luego, cuando vas ya a comprar, porque no hay otra manera de satisfacer la necesidad, pues entonces tratar de preguntarte si esto que estoy comprando, las empresas, en qué condiciones pues han sido fabricados los productos. Por el caso de la ropa que viene de Asia, donde una mujer en Bangladesh, por trabajar 80 horas a la semana, cobra 40 euros al mes, lo que vendría a ser una quinta parte de un salario digno. Preguntarse en qué condiciones se ha fabricado, luego saber en qué condiciones eso que compro tiene relación con la naturaleza, si contamina la naturaleza o trata de cuidarla todo lo posible, porque evidentemente la huella cero no existe. Y luego también, incluso si uno quiere avanzar más, como dicen los anillos concéntricos de Caldicott, tratando de abrir un poco la esfera de afectos, pues ver incluso si se preocupa por el bienestar animal. Al final es preguntarte qué historias hay detrás de lo que compro. Y eso lo facilita mucho pues ir, por ejemplo, a tiendecitas ecológicas pequeñas, donde incluso hay productos también de cosmética que no han sido testados en animales, o productos de limpieza con incluso papel higiénico reciclado. Te vas sorprendiendo, te empiezas a mover y vas encontrando opciones, y te das cuenta al final que si no estás muy obsesionado por consumir, ese consumismo que decías al principio de la entrevista, al final puedes vivir perfectamente consumiendo menos y prestando mucha atención. Ya te queda tiempo para prestar más atención a aquello que vas a consumir. Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. Gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo Radio. Enrique, es un placer que me hayas entrevistado. A mí me encanta hablar de este tema. Lo sigo haciendo en Valencia aquí en conferencias y talleres y en radio cada vez que me llamen, porque creo que hay mucha necesidad de generar una conciencia planetaria, una cultura planetaria, que es algo que realmente todavía tenemos que trabajar mucho. Un saludo, Héctor, y gracias. Un gran saludo, Enrique. Chao, adiós. Chao.